Buenos días, bienvenidos alumnos del tercer año de secundaria. El día de hoy, 4 de agosto del año 2020, damos inicio al desarrollo del primer tema que corresponde al tercer bimestre. Vamos a deducir el tema en el curso de lenguaje el día de hoy, luego de observar y leer lo que muestra en pantalla. Lee y deduce el tema a desarrollar. Bien, luego de que hemos observado, nos damos cuenta, podemos seguramente deducir de que lo que vemos es muy agradable a nuestra visión, ¿no? Porque es atrayente. Este tipo de imágenes o de textos atrae mucho a la gente y gusta generalmente por este tipo de lecturas. El título de este texto dice: La riqueza de la gastronomía peruana en cifras. Al parecer, es una muestra de una encuesta que han realizado. ¿Cuántos han respondido a esta encuesta que se ha realizado a nivel nacional? Una muestra de 1.450 personas. Dice, primera pregunta, ¿asistió usted al Festival de Mistura? Esto le preguntaron solamente a las personas que viven en Lima. De estos 1.450, un porcentaje fueron encuestados seguramente en Lima y solamente a ellos les preguntaron esto, porque este evento solamente se celebra en Lima. El 13% de los encuestados en Lima dijeron que sí. El 87% dijo que no. Segunda pregunta que hicieron, esto sí es a nivel nacional, esto sí obedece a los 1.450 encuestados. ¿Qué países cree usted que hayan influido en la preparación de platos peruanos? Y les han dado seguramente un listado de países y la gente con mucha seguridad ha respondido lo siguiente. Dijeron que China un 43%, española un 25%, italiana un 24%, japonesa 14%, mexicana 12%, argentina 8%, francesa 5%, otras 9%, ninguna 10%. Seguramente muchos de ellos respondieron dos o tres alternativas. Siguiente pregunta que hicieron en esta encuesta es, ¿cuál cree usted que es nuestra bebida bandera, símbolo del Perú? Y el gráfico que más resalta a la vista es esta copita, la de un pisco sour. Así respondió el 57%. Considera que esta es la bebida bandera del país. También un 16% asegura que es la gaseosa Inca Kola. Un 14% dice que es la chicha de jora. Un 8% muestra que es la chicha morada. Otras bebidas, el 4%. No sabe, no opina, no piensa, no responde, el 1%. Finalmente, hicieron una pregunta más, y la pregunta que de repente lleva más representatividad en esta imagen es la siguiente. ¿Cuál considera usted que es nuestro plato bandera, símbolo del Perú? Y el 68% de los encuestados a nivel nacional respondió que el ceviche. Un 5% respondió que es la pachamanca. Pero si nos referimos a la zona central del país, de esos encuestados de la región central del país, respondieron en mayor proporción, un 17%. Otros consideran en un 5% al cuy chactado, un 4% al arroz con pollo, un 3% al lomo saltado, un 3% también al pollo a la brasa, 3% también a la causa. Otros platos, un 9%.
y también hay un porcentaje del 1% que dice que es el juane. En zonas de oriente, o sea, en la Amazonía peruana, aseguran que el juane es el plato bandera, en mayor proporción, un 12%. Recalcamos, la base de los encuestados a nivel nacional urbano significa que en las ciudades de estas regiones o provincias, 1.450 encuestados. Por último, hay una pregunta que dice, ¿cómo se siente usted con relación a la cocina peruana? Muy orgulloso, un 44% de los encuestados. Orgulloso, un 46%. Regular, un 7%. Un poco orgulloso, el 3%. Y nada orgulloso, 0%. En la parte última, abajo, en letras pequeñas, pero no se debe dejar de mencionar, es la fuente. ¿De dónde se obtuvo la información? GFK, fecha de la encuesta 18 y 19 de septiembre del año 2012. Ver en la web www.gfkconecta.com. Y el autor de esto es La República. La República publica esta imagen. Por lo tanto, deducir el tema del día de hoy, luego de leer y observar lo que hemos visto en pantalla, es el tema que vamos a desarrollar hoy en la clase, jóvenes y señoritas. La infografía. Definición. Es un género textual discontinuo. A diferencia de que cuando tú lees o abres un libro, una novela, encuentras solamente oraciones y párrafos, la infografía es lo contrario a eso. No solamente vas a encontrar aquí letras, sino sobre todo vas a encontrar otros elementos que saltan a la vista. Por eso se llama un género textual discontinuo, que sirve para informar o presentar resultados de diversa índole. Tiene la finalidad de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión y comprensión. Características de una infografía. La primera, favorece la comprensión, ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen agilidad al tema. Claro, es mejor comprensible leer esta infografía a leer un libro de historia llena de textos nada más, aunque no resto importancia a un libro de historia que te hable de escuela, no, sino que tal vez para aquellos que gusten poco de la lectura, prefieran antes leer una infografía que un texto. A eso me refiero. Y es mejor comprensible porque se supone que en una infografía se sintetiza lo más importante, se sintetiza información. Por eso acá dice favorece la comprensión. Segunda característica, responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, pero además incluye aspectos visuales. Eso es notorio. Eso es notorio. Fíjense ahí en la infografía que tienen al costado. Y por último, la tercera característica debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la información que presenta. Al costado, en el margen derecho de ustedes, tenemos un ejemplo de infografía más. Solamente que no la vamos a leer porque la letra es muy pequeña. Es imposible. Pero date cuenta, salta a la vista lo atractivo que es una infografía. No creo que no haya nadie que no guste de leer de este tipo de texto. Al contrario, todos gustarían por leer. El título que lleva esta infografía es Cuela, la despensa de los antiguos peruanos. Por historia sabemos que quienes construyeron esta fortaleza de Cuela fueron la civilización de los chachapoyas, una cultura pre-inca,
¿no? Bueno, que tuvo su vestigio hasta la llegada de los españoles, hasta que los españoles llegaron, se introdujeron en esta fortaleza y pues acabaron con los indígenas. Muy bien. A continuación vamos a presentar la estructura, elementos o partes que debe tener una infografía. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas partes que tienen que estar ahí, que tienen que notarse, que tú tienes que considerar al elaborar, al construir una infografía? Las partes o elementos de una infografía son las siguientes. Número 1, el titular. El titular es el elemento que engloba la información más importante de la infografía. Quiere decir que el titular es el título, pues, es el título. Y el título o titular, aquí su nombre es titular, es aquello que sintetiza a todo el texto. Todo el texto está resumido en el título o titular. En esta infografía que tienen en sus pantallas, el titular es "La naranja llegó para quedarse". Ese es el titular. Número 2, encabezado. Es el subtítulo. Subtítulo o encabezado, que presenta los subtemas. A ver, ¿dónde está el encabezado? Allá. El encabezado es esta pequeña descripción que se ubica debajo del título o titular, con letras medianas. Por ejemplo, aquí el encabezado dice lo siguiente: es considerada como una de las frutas de mayor importancia en Veracruz, México, por la producción y el consumo per cápita, que es cercano a 40 kilogramos. 3, el texto. El texto es toda la información que las imágenes no dan. El texto es esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, 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 aquí. Toda aquella información que no se muestra en la imagen, ¿no? O aquello que pues no se describe a través de palabras. 4, las imágenes o la imagen. Expresa el tema del texto y puede ser una o varias imágenes. En esta infografía hay varias imágenes, varias imágenes. Tal vez resalta más a la vista el dibujo de esta naranja. También resalta a la vista este mapa. Pero también hay imágenes como estas naranjas. También hay la imagen de un hombre. Y también hay imágenes gráficas en forma de encuestas o gráficos. Entonces, la imagen es preponderante en una infografía. No se llamaría infografía si no tuviera imagen. La imagen es lo que le da esta proporción a este tipo de texto. Número 5, el cuerpo. El cuerpo presenta toda la información de la infografía, es decir, los elementos lingüísticos y no lingüísticos. O sea, el cuerpo es todo, todo es el cuerpo, todo, todo. Son las imágenes, son los textos, es el titular, son los cuadros estadísticos, es todo, todo es el cuerpo. Finalmente, y no menos importante, y lo que ustedes tienen que considerar eso también como importante, es la fuente y el autor. Es importante y necesario mencionar la fuente, es decir, de dónde se ha obtenido la información para elaborar la infografía. Y el autor, ¿quién creó esta infografía? En la diapositiva que mostramos al inicio, en esta de acá, ¿de dónde se obtuvo la información? ¿De dónde? ¿Quién realizó estas preguntas? ¿De dónde se sacan estos datos, estos porcentajes? ¿De dónde? Se saca de GFK. Está la fecha
Y está incluso la web de donde podemos extraer estos datos. Ahora, ¿quién elaboró la infografía? ¿Quién puso los dibujitos, el titular? ¿Quién dividió la infografía en estas secuencias? ¿Quién? ¿Quién es el autor de esta infografía? El diario La República. Entonces, es importante, jóvenes, colocar la fuente y el autor. 6 elementos, 6 partes que tiene una infografía. A continuación, punto 4, vamos a hablar acerca de la elaboración de una infografía. Para poder elaborar una infografía, básicamente emplearás toda tu imaginación, utilizando la información que has obtenido y, de acuerdo a ello, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, vas a leer y vas a investigar todo lo relacionado al tema que has escogido. Vamos a poner un ejemplo. Si vas a hacer una infografía acerca de una obra literaria, tienes que leer la obra de forma íntegra y tienes que buscar información complementaria de esa obra y tienes que relacionarla. A ver, de repente opiniones de famosos escritores acerca de la obra, que también pues ellos leyeron y por eso opinan. O de repente contextos históricos, situacionales en los que fue escrito esa obra. También la vida del autor, que se compara muchas veces con sus obras, las que escribe, o al tema que presenta la obra. Es un ejemplo nada más. La cuestión aquí es investigar, ahondar en información. 2, vas a sistematizar, vas a organizar la información en aspectos claramente definidos o subtemas. Por ejemplo, si vas a hablar de un tema de lenguaje, a ver, hablemos de qué, del verbo. ¿Cómo puedes estructurar el tema del verbo en una infografía? Lo puedes estructurar de repente con una definición, con una clasificación, con las formas, qué sé yo. Puedes también hacer una infografía de tu colegio, el Colegio Garcilaso. Entonces, ¿cómo puedes estructurar el tema del Colegio Garcilaso en una infografía? Puedes hablar acerca un poco de su historia, acerca de sus logros, acerca de sus implementos, con qué cuenta, qué niveles enseñan. Entonces, de esa forma estás tú estructurando y tienes que buscar información de esos aspectos, de esos subtemas. 3, vas a identificar el tipo de gráfico o imagen más adecuada para cada tipo de información. Es decir, si deseas precisar el lugar en donde se llevaron a cabo los acontecimientos del tema elegido. Sería muy adecuado, por ejemplo, utilizar ahí un mapa. Bueno, en este caso sea pues algo relacionado con historia, con la geografía, qué sé yo. A continuación tienes un ejemplo más de infografía, pero a ver, quiero que observes, probablemente no vas a poder leer porque la letra es muy pequeña, pero dime tú, ¿qué parte de la infografía es la que no presenta este ejemplo? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué parte no está? ¿Qué parte no se ha mencionado, no se nota, no se ve? No está. ¿Qué parte de la infografía no está en ese ejemplo? Hay una parte que no está, no lo he puesto, no lo he colocado o no me mostraba la imagen. La ¿Sabes? fuente. Muy bien, la fuente y el autor. No hay fuente, no hay autor. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, se ha omitido eso. Y ustedes no deben omitir. Ustedes no deben omitir. Deben siempre colocar la fuente y el autor. Porque si no, esta infografía no es válida, pues. Porque la información no se encuentra validada. Y no podemos compartir o mostrar una información que no sea validada o demostrada. Antes vamos a ver un video. Van a ver ustedes un video
Voy a compartir a continuación un video. Acción de una infografía de manera casera. ¿Ya? Un ratito. Ya. Hola, soy Lucas. En este video van a aprender cómo hacer una infografía. Utilizaré los materiales principalmente que es el lapicero rojo común y también un lapicero negro. Voy a proseguir con el procedimiento. Bueno, en primer lugar empecé a utilizar un lapicero negro para darle un buen toque a nuestra hoja, ya que este de acá es mi color favorito. Luego de haber escrito todo, recorté la silueta de lo que era el Perú, o lo que es, mejor dicho, y luego empecé a escribir todo lo que era relacionado con la violencia que hay en el Perú, para hacer también un gráfico estadístico. Estos gráficos estadísticos me gustaron mucho y agregaron mucha más viveza a todo mi proyecto. Este proyecto ya lo tengo que presentar en un desarrollo personal y ojalá que le guste a la profesora. Luego lo pegué con silicona, este pequeño gráfico, e hice otro más aparte. Borré todo lo que era lápiz porque a mí no me gusta nada el lápiz. Luego hice otro más, otro gráfico demostrando lo que hay en violencia familiar en el Perú. Hice distintas anotaciones. Bueno, luego recorté y pegué bien. Y escribí distintas anotaciones que hay y terminé de subrayar todo lo que es violencia familiar. Bueno, en primer lugar, en uno de nuestros principales tips es que utilice distintos colores y que estén más o menos en la misma gama. Más o menos lo que yo estoy utilizando son los colores rojo, piel y amarillos, porque estos de acá están en las tonalidades que son cálidas, y todos los cálidos, si los combinas bien, pueden hacer que quede un trabajo muy bonito. Luego, otro de los tips principales es que utilice distintos tipos de imágenes, como la que estoy utilizando acá. A mí no me gusta sacar imágenes hechas a impresión, y yo adoro dibujar. Y también usar una muy bonita letra. Mientras más bonita sea tu letra, mejor va a quedar tu trabajo. Sí, bueno, y finalmente empecé a hacer el trabajo que es el lettering, pero como lamentablemente no tengo plumones para lettering, utilicé plumones comunes que se encuentran en cualquier librería e hice el falso lettering, quedé rellenando nomás los costados de la derecha. Finalmente me di todo y empecé a darle los retoques finales, dándole un poco de sombreado para que le dé más realce. Finalmente me di y recorté para que quede todo finalmente. Bueno, luego de todo esto de acá, lo tanteé y recorté. Bueno, acá vas a ver cómo quedó todo mi trabajo. Muchas gracias por ver este video. Muy bien, voy a detener ahí el video y observamos el trabajo que ha realizado un estudiante del mismo grado de ustedes, de tercero de medio. Bueno, en este caso, a continuación yo les voy a presentar a ustedes un proyecto, el proyecto parcial. En este bimestre vamos a trabajar del siguiente modo. En este bimestre tú vas a elaborar dos proyectos. Un proyecto llamado proyecto parcial y el otro proyecto llamado bimestral. Dos trabajos cuyas notas se van a cuadruplicar. En el registro yo coloco 8 notas de tareas. El primer proyecto, el proyecto parcial,
Su nota equivale a 4 notas de tareas. Se va a cuadruplicar. Y el otro proyecto, que va a ser el proyecto bimestral, también va a equivaler o va a ser equivalente a 4 notas de tareas. Así que a continuación vamos a presentar qué proyecto vas a elaborar tú. El proyecto que va a presentar tercer año de secundaria es elaborar una infografía considerando todos sus elementos. Ya tú sabes que hay 6 elementos, 6 partes que contiene una infografía. Tú vas a tener que utilizar todos esos elementos. Vas a considerar también los siguientes datos. Tema. Sobre el tema vas a desarrollar una infografía que hable acerca de un tema del curso de lenguaje. De repente puedes hacer la Real Academia Española, puedes hacer de repente el uso de la coma o los signos de puntuación, puedes hacer el verbo, profesor, pero ¿cómo en el verbo? ¿Qué dibujo? Fácil, pues, ¿no? Puede ser personas desarrollando acciones y entonces ahí puedes presentar. O sea, ya utiliza toda tu creatividad. Yo no te puedo decir cómo vas a hacer o qué vas a hacer, pero ¿por qué? Porque básicamente habíamos dicho que aquí va a resaltar tu imaginación, cómo tú plasmas una información en una infografía. Entonces, un tema del curso de lenguaje, o si no, la otra opción de tema que te doy es el colegio Inca Garcilaso. Se acerca el aniversario, de repente puedes hablar del aniversario, de las actividades que se desarrollan por aniversario, se desarrollaban por aniversario, con qué niveles cuenta el colegio, qué beneficios te brinda el colegio, desde cuándo funciona el colegio, historia del colegio, méritos o logros del colegio, etc. Tú decides o haces un tema de lenguaje o un tema que se relacione con el colegio Garcilaso. El tamaño de tu infografía va a ser A3. A3 significa el doble de una hoja A4, así. Doble de una hoja A4. O si no, lo haces largo, como lo hizo el joven en el video, lo hizo largo, ¿no? Unió 2 hojas o 3 hojas, creo, A4, de esta forma, de manera vertical, o lo puedes unir de manera vertical o de manera horizontal, tú decides. Siguiente, elaborado a mano. Vas a elaborar tu infografía a mano. Profesor, ¿lo puedo hacer de manera digital en la computadora? No, no lo puedes hacer en la computadora. Lo tienes que hacer a mano como he mostrado el video, como el joven. Puedes utilizar lapiceros, plumones, imágenes impresas. Ya, te puedes apoyar de imágenes impresas. O si no, puedes dibujar. Puedes graficar también tablas, realizar gráficos estadísticos, todo lo que tú quieras. Utiliza toda tu creatividad, toda tu imaginación. Envía una foto a la plataforma. En Q10 he puesto esta semana, ahí dice tarea, pero dice proyecto parcial. Ahí vas a ingresar la foto. Ahí vas a enviar tu foto. ¿Hasta cuándo vas a presentar este proyecto? Hasta el día 18 de agosto. Hoy día es 4. 2 semanas más es el último día para poder presentar el proyecto. Tienes 2 semanas. Doy solamente 2 semanas porque no amerita más tiempo. No amerita más tiempo. Y repito, va a ser nota cuadruplicada en tarea. Esta nota que obtengas en esta infografía se va a cuadruplicar. También me vas a mostrar aquí en la clase el día 18 o 19, me vas a mostrar aquí en pantalla, profesor, acá está mi infografía. Sé que vas a mandar la foto a la plataforma, pero también vas a mostrar. Vamos a grabar unos 2, 3 segundos con sus trabajos. Todos tienen que presentar esto de manera obligatoria, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Antes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan, que quieran hacerme saber? Les otorgo el tiempo y habiliten sus micrófonos para poder hacer preguntas. ¿Nadie? ¿Nadie va a preguntar? ¿Todos se quedaron calladitos? ¿Todo quedó claro entonces? A ver, voy a preguntar. Aguilar, encienda su micrófono, por favor. Aguilar. Hola, profe.
¿Algo, alguna pregunta que quieras hacer? ¿Algo No, no profe. quedó claro? Nada, ¿Todo nada. claro? Sí, todo Listo. claro. Muy bien. Marcilla, Marcilla, ¿todo claro? ¿O quieres Sí, preguntar algo? todo claro. Todo claro. A ver, vamos con Eduardo Rojas. Rojas, ¿alguna pregunta? Pero estoy bien. ¿Todo bien, Rojas? ¿Alguna pregunta Sí, sobre...? Ya, listo, todo bien entonces. Bien, jóvenes. Para la siguiente hora se van a conectar 11 en punto. Los que no tienen libro me van a desarrollar una actividad. Van a realizar un texto descriptivo o un texto académico de 15 líneas. Los que no tienen libro, yo sé que son Belis, García. ¿Quién más no tiene libro? Morán, creo. Morán, a ver, hable por favor, Morán, conecte su micrófono. Quiero conversar con usted. Morán, Diego Morán. Diego Morán, ¿estás ahí? Ya. Ya, conteste, hijo, conteste. Su mamá me dijo que tenía micrófono, que sí podía responder. ¿Por qué no me responde? ¿No puede hablar? Ah, sí tiene libro. Ya ha escrito. Ya, no sé, Diego, si estás atento. Mira que el bimestre pasado, teniendo libro, no me has presentado nada de libro. Ojo con eso. Ya, entonces decía que en la siguiente hora, a las 11 en punto, se van a conectar todos. Tengas o no tengas libro. Los que no tengan libro van a trabajar mientras yo trabajo con los que tienen libro. Nos conectamos entonces a las 11 en punto, jóvenes. Muchas gracias. Nos volvemos a ver en unos minutos.